Vicente Tayano Basantes, ex legislador y un gran amigo. Nuevamente sabemos, Vicente, vimos la lista, que vas a correr ahora por el Distrito 2 a primer candidato a asambleísta por la provincia del Guayas. ¿Qué te trae, qué te lleva nuevamente a ir a una asamblea que está tan desprestigiada, a la que la gente la tiene fastidio, por decirlo lo menos, porque no es hartazgo, es fastidio? ¿Y cuáles son las propuestas que tienes, querido amigo? Un gusto de saludarlo. Buenos días. Eduardo, Luis Enrique, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar en los micrófonos de 99. Un abrazo para quienes siguen la entrevista. Lamentablemente para el país la asamblea se convirtió en un circo. La asamblea nunca trabajó, vivió desconectada de los verdaderos problemas ciudadanos. Esa es una razón por qué regresar a la Asamblea Nacional. Hay muchísimo trabajo pendiente. Estamos, por ejemplo, a puertas de enfrentar un fenómeno del Niño y el Ecuador ni siquiera tiene una ley de prevención de riesgos. Hay más de 500 leyes en carpeta, han sido presentadas, han pasado el primer debate y ni siquiera han podido ser aprobadas. Hay muchísimo trabajo por hacer, pero en 16 meses tenemos que priorizar dos cosas. A ver. Primero, hacer todo aquello que pueda aportar para brindarle seguridad a los ciudadanos, y eso implica también fortalecer la institucionalidad, no perder el tiempo en cruce de acusaciones, no perder el tiempo en discusiones inertes. Y segundo, tenemos que hacer que el trabajo de la justicia, el marcarle el paso a la justicia, de los resultados que los ciudadanos esperan, porque no es posible que con mucho esfuerzo y con todas las limitaciones que conocemos, la Policía Nacional, inclusive la Fuerza Militar, realice su trabajo, pero de repente llegan los delincuentes y son soltados el mismo día, claro, en la madrugada siguiente, y eso se lo puede hacer, no interfiriendo desde la Asamblea en el trabajo de la justicia, pero sí permanentemente pidiendo las estadísticas. Por ejemplo, en el caso de Guayaquil, saber en el mes cuántos jueces y fiscales actuaron en audiencias de flagrancia, cuántos quedaron detenidos con prisión preventiva, me refiero a los delincuentes, y cuántos fueron votados, y cuántos, a pesar de haber llegado con un parte de aprehensión, fueron puestos en libertad. Y allí es cuando hay que exigir y votarlos, y eso simplemente se lo hace pidiendo cuentas. Esa es una facultad de la Asamblea de fiscalizar, pero lamentablemente no solo que no lo han hecho, sino que la poca formación, la poca experiencia de quienes han sido parte de la Asamblea la convirtieron en eso que, coincido contigo, Eduardo, todos aborrecemos y nunca nos sentimos representados por aquello. En este contexto, Vicente Tayano, y diciendo las cosas como son, 500 leyes que no se trataron, es increíble. ¿Vas con alguna ley, con alguna propuesta, o van sencillamente a tratar de ellas, las que se quedaron ahí, esos proyectos de ley, a llevarlos adelante, los que están para segundo debate? ¿Cuál es la propuesta? A ver, el tema fundamental, primero, la ley de gestión de riesgos ya está lista para segundo debate. Hay que hacer algunas precisiones. ¿Y por qué es importante? Nos va a embestir, literalmente nos va a embestir un fenómeno del Niño. Claro. Paréntesis, acabamos de terminar una etapa invernal que no se va, más de 18 provincias afectadas con su vialidad. Espantoso. Miles de hectáreas perdidas, me refiero en cuanto a cultivos y ganado también, que literalmente se ha ahogado. Y esta ley de gestión de riesgos tiene que no solo establecer una plataforma de atención, sino marcar el camino para que paralelamente se pueda ir trabajando en acceso a crédito, tecnología y seguimiento a esos productores, que luego no solo que ellos no van a tener con qué comer, sino que va a dificultar y va a encarecer que el alimento llegue a nuestras mesas. Y obviamente también considerar que tenemos, más allá del Niño, problemas con los volcanes, nos encontramos en la zona que está propensa a movimientos sísmicos, es decir, hay una serie de cosas que tienen que ser atendidas y no dejan de ser menos importantes. Segundo, te lo comenté, el marcarle el paso a las autoridades de justicia para que hagan su trabajo. Bien hecho. Ya. Y tercero, tenemos que puntualmente revisar la legislación laboral en temas muy concretos. Nosotros necesitamos que exista una jornada parcial especial que pueda llevarnos a cuantificar el pago de la hora de trabajo por horas, y te digo por qué. Porque eso va a permitir que muchas personas que están sosteniendo su emprendimiento puedan contratar, más allá de la jornada parcial, a personas para las horas en las que las necesitan trabajando. Yo ya presenté este proyecto en el periodo pasado, fue aprobado por el CAL, fue aprobado por la Unidad Técnica Legislativa, y desde hace 3 años duerme el sueño
en la Comisión de Derecho del Trabajo. Increíble. Y te digo por qué, porque muchísimos jóvenes que nos están escuchando, que pueden trabajar de la casa, pueden trabajar en los tiempos libres de la universidad. Y Eduardo, no hay peor vulneración al derecho al trabajo que no acceder a una plaza de trabajo, porque no te pueden contratar porque es muy caro, pero podrías trabajar unas cuantas horas. Claro está, en mi propuesta, en el cálculo del pago de la hora, se contempla incluir los beneficios sociales, porque sí vas a poder acceder a la seguridad social, pero exclusivamente a recibir la prestación de salud. Porque cuando tú eres joven, por ejemplo, o no tienes trabajo, te preocupa que te paguen para comer o para moverte. Y si tienes un problema, poder ir a los centros médicos del Estado, más allá de los problemas estructurales que ya sabemos que tienen. No tiene por qué ser más caro en cuanto al aporte para el empleado o para el empleador esta modalidad de trabajo. Eso está listo, pero hay que retomarlo. Pero sin duda alguna, no va a haber trabajo si no generamos seguridad. ¿Y por qué nosotros estamos en este tema? Porque estamos absolutamente conscientes que con Jan Topic vamos a poder presentar una propuesta que inmediatamente trabaje en resolver el problema en materia de seguridad. ¿Y por qué? Porque si tú tienes control de las fronteras, si tú tienes control de los centros de privación de libertad, que son las cárceles, y si tú utilizas la data y la estadística, es decir, sabes en qué lugares se cometen delitos, en cuáles son las zonas más violentas, como Luisa lo decía. Uno de los distritos más peligrosos del Ecuador es el Distrito Sur, La Jimena, el Guasmo. Tú tienes que desplegar la policía y los militares a esas zonas. No como pasa hoy. Ojo, al principio de este año, Luisa, más de 1.000 policías en el Ecuador estaban desplegados para cuidar a ministros, a políticos, a asambleístas y para arrestos domiciliarios. Es decir, la gente, en lugar de estar haciendo su trabajo, me refiero a la fuerza pública, estaba cuidando personas. Cuando tú tienes la data, puedes saber a dónde los vas a llevar y puedes también exigir que esas cosas cambien. Me refiero a que pierdas personal, porque para cuidar a un sujeto necesitas 3 hombres, porque son 3 turnos por el día. Son 3 turnos de 8 horas. Entonces, esos 3 temas puntuales, en resumen, Topic ha sido bastante claro al detallar la propuesta, sumada a su talante, a su actitud, a su capacidad, a su temperamento, nos van a permitir poder plantear soluciones. Él lo dijo, la meta es reducir en el primer año y medio un 30% los delitos que se están cometiendo y también poder impactar en que los daños colaterales por muertes violentas dejen de ser aquellos. Y hay un tema que es claro y porque es importante también vincular la seguridad con el trabajo. Les decía, no hay trabajo sin seguridad y porque hoy aquí en Guayaquil, aquí nomás en la Kennedy y Murdé se están cerrando negocios por las extorsiones y por las vacunas. Y eso también tiene un impacto en la generación de empleo. Y también el que vende deja de producir porque vende menos porque los negocios están cerrando. Por lo tanto, es importantísimo devolverle la paz y la tranquilidad. No es un tema sencillo, no es un tema que se va a lograr de la noche a la mañana, pero dentro de un esquema de trabajo con objetivos inmediatos, lo vamos a resolver. Por eso nos hemos presentado con un programa de trabajo clarísimo en seguridad y en empleo para poder sumarnos a un Ecuador sin miedo. ¿Quién te acompaña en la lista, Vicente Tellado? Y gracias por esa pregunta, Eduardo. Nosotros como organizaciones políticas debemos entender 2 cosas, que los partidos políticos deben dejar de ser en lo que se han convertido, deben ser un foro de proposición y de debate y discusión de los grandes problemas que enfrenta el país. Y la renovación de los cuadros es fundamental. Y esta última elección seccional nos dejó una gran lección. Sí, señor. Los ciudadanos están hartos, están cansados de la pugna y del existir siquiera de las organizaciones políticas. Y nosotros nos hemos en el Partido Social Cristiano dado la tarea de revisar el proceso de selección de nuestros cuadros. En todo el Ecuador, más del 60% de los cuadros que estamos presentando a la legislatura son cuadros jóvenes, menores a los 30 años inclusive. ¿Y de dónde vienen estos jóvenes? De nuestro proceso de formación y participación ciudadana y política que lo hemos realizado durante algunos años. En mi distrito, yo encabezo la lista con el distrito 2 de Guayaquil, me sigue la economista Amanda Hidalgo, que es una joven de 32 años, tiene estudios de maestría, experiencia legislativa, ha sido asesora legislativa en nuestro bloque. El tercer candidato es el ingeniero Andrés Briones, emprendedor, exitoso en Daule, en Pascuales, genera muchísimas plazas de trabajo. La cuarta candidata, Mabel Quiñones, 26 años. El quinto candidato, también trabajador, también emprendedor, el ingeniero Andrés Ramírez. Por lo tanto, es una lista renovada y estamos apostando a eso. Muchos me decían, estás loco, todos son unos ilustres desconocidos, pero es que eso es lo que hay que hacer. Necesitas refrescar. No solo para refrescar, para que los ciudadanos también vean caras nuevas, gente con capacidad que también
deben tener y ocupar estos espacios para contar lo que estamos haciendo, y solo así se construye. Además que eso también es cerrarle el espacio o el paso a los improvisados, porque un gran problema que ha tenido esta asamblea, que verdaderamente uno piensa nunca una va a ser peor que la otra. Y creo que vimos lo peor de esta asamblea en el juicio político al presidente Lazo. Allí es claro que muchos tuvieron Eduardo precio, y me decían, ¿y por qué a pesar de eso tú estás allí? Bueno, primero, por mis coincidencias de siempre en lo programático con Jaime Nebot, a quien lo respeto, lo quiero muchísimo y lo admiro por sus ejecutorias. Y segundo, por un principio elemental, por lealtad. La lealtad es importante y fundamental en tu vida personal, con tu familia, con tu esposa, con tus amigos, en los negocios, en la academia y más aún en la política. Y por eso, con las credenciales, lo digo con mucho respeto, académicas, yo soy licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, soy abogado, soy doctor en jurisprudencia, tengo 3 posgrados, soy profesor universitario de Derecho Penal y Derecho Constitucional, estoy cursando mis estudios de PhD, soy un abogado en ejercicio de la profesión. En lo público he sido concejal de Guayaquil, secretario de Administración Municipal, fui secretario del Congreso, bastante joven, fui el más joven de hasta ahora que se ha reportado, legislador suplente, fui legislador principal del 2017 al 2020, y como se dice allí, tengo las credenciales académicas, éticas y políticas para en este momento, que es el peor de la Asamblea, tratar de levantarle el nivel y sobre todo encauzar una agenda de trabajo ciudadana que sí es posible. En 18 meses sí se pueden hacer cosas, pero si se tiene la decisión y la voluntad y no se quiere ir a perder el tiempo. Jaime, ¿estás en plataforma? No lo veo. Hola. Sí, Vicente, dos preguntas, Jaime. 2 preguntas. Gracias, Eduardo. Vicente, bienvenido. La verdad es que lo que salta a la vista es que te gusta siempre estar donde las papas queman, es decir, en la Asamblea Nacional, donde efectivamente se divorció del ciudadano, tal como lo decías, pero representar al ciudadano justamente en la nueva asamblea va a tener cierto tipo de compromiso. ¿Cuál es el compromiso que tienes tú, Vicente Tallano, con la población ecuatoriana y sobre todo Guayaquil? Jaime, qué gusto saludarte. El principal compromiso es hacer las cosas bien y hay que darle gobernabilidad al país. Si revisamos por qué, entre otras cosas, la crisis política fue precisamente porque desde el día 1 un cruce de acusaciones entre el presidente y los legisladores, y los únicos complicados los ciudadanos. Nunca se hizo nada porque los problemas como la inseguridad y la falta de trabajo siquiera sean discutidos. El tiempo se perdía, Jaime, en conmemorar el Día del Bizcocho. El tiempo se perdía en cosas que hoy verdaderamente hasta nos indignan. Nuestra experiencia, el plan de trabajo clarísimo, le comentaba brevemente a Eduardo 3 cosas fundamentales. Primero, tenemos que ir inmediato a desempolvar la ley de gestión de riesgos. Les decía, estamos a puertas de un fenómeno del niño y necesitamos una legislación no solo para que ayude a contener, sino para el proceso paralelo de asistir y de recuperar sobre todo a los ciudadanos y al sector productivo. Segundo, marcarle el paso a las autoridades de justicia. No es posible que los jueces y fiscales, no todos, pero los corruptos, que lamentablemente están siendo la gran mayoría, tiren al tacho de la basura el trabajo de la policía y los ciudadanos vivamos atemorizados. Gente que ni siquiera denuncia, Jaime, porque dice, ¿por qué lo voy a hacer? Si igual lo van a dejar en libertad. Y sin duda alguna, la estadística va a ser fundamental para saber cómo va el trabajo de esta gente y para exigir que los sancionen y que los voten y que los metan presos. Y tercero, puntualmente hay que revisar la legislación laboral en temas muy concretos. Tenemos que ir a una jornada parcial especial que se pueda pagar por horas, pagando beneficios de seguridad social sin duda alguna, pero eso nos va a permitir de alguna manera darle primero una opción al sector emprendedor, al sector comercial medio y pequeño para contratar mano de obra calificada también, y también le va a dar una oportunidad a quienes hoy no tienen una plaza de empleo y que pudiendo hacerlo no acceden porque contratarlos es muy caro. Por lo tanto, esos 3 temas tienen que marcar la agenda de trabajo sumado a la gobernabilidad en estos más o menos 18 meses del nuevo periodo legislativo. Esperemos que sea así, Vicente. Adelante, Eduardo. Luisa, ten la amabilidad, por favor. Muchas gracias. Qué gusto saludarlo, Vicente. He escuchado con atención la primera parte de su intervención y hace mucho hincapié, y es lógico suponerlo, el Partido Social Cristiano abiertamente ha exteriorizado su respaldo y su afinidad con la propuesta del candidato Topic. Sin embargo, ya que en la política como en el fútbol todo es posible, ¿cuál va a ser la postura del bloque social cristiano
una vez integrada la nueva asamblea y que tengan su legítima representación, en el escenario de que fuese otro y no fuese Topic, cualquiera sea la tendencia, el señor Yacu Pérez, la señora Luisa González o de cualquiera de las otras tendencias que están corriendo para la lid presidencial? Luisa, muchísimas gracias por la pregunta, es vital. No solo se lo digo con optimismo, estoy absolutamente seguro que Topic va a estar en segunda vuelta, pero usted ha hecho un ejercicio que es válido y hay que responderlo. No hay otro camino para ningún legislador ni para ningún bloque legislativo que darle al país gobernabilidad en función de qué, de una agenda de trabajo que priorice 3 temas fundamentales: seguridad, cómo vamos a enfrentar al fenómeno del niño, porque eso no puede ser ajeno para absolutamente a nadie, y trabajo. Esos son temas que nos tienen que ocupar y son temas posibles de atender en 18 meses. El compromiso tiene que estar puesto sobre la mesa en función de temas a tratar y responsabilidades conjuntas. Lo decía, por ejemplo, recibir periódica y mensualmente las estadísticas del trabajo de la justicia para saber dónde hay que ajustar y dónde hay que depurar. Eso es fundamental. Segundo, en materia de legislación laboral, no tenemos otro camino que buscar que se abran más plazas. ¿Cómo? Haciendo que se respeten los derechos, pero que la contratación no sea complicada y no sea cara, porque muchísimos jóvenes que probablemente están siguiendo por las redes sociales esta entrevista lo saben. Están en su casa, tienen un título y no saben qué hacer. Por lo tanto, tenemos que pensar en ellos. Y tercero, no podemos nosotros dejar que el miedo nos gane, Luisa. Y la única manera como país de soportar esto, porque primero tenemos que manejarlo para resolverlo, es precisamente devolviéndole la confianza a los ciudadanos, que el presidente está haciendo su trabajo, que las instituciones como la Asamblea, como la justicia están haciendo su trabajo y que no nos ganen esas excepciones deshonrosas, sí. Pero, por ejemplo, por el solo hecho de que haya jueces y fiscales pillos no implica que no debe existir función judicial. Y así también, porque hemos tenido malas asambleas y malos legisladores, más allá de las contadas y honrosas excepciones, debe existir una asamblea, pero una asamblea que necesariamente debe recuperar su rumbo, que no es otra cosa que estar encauzada con los problemas ciudadanos. Me queda claro entonces de que esa va a ser la postura del bloque social cristiano indistintamente de quién llegue al ejercicio del poder. En ese contexto, le pregunto, ¿cómo está la aceptación popular a los candidatos? Va a ser una campaña extremadamente corta, pero me pregunto, ¿cuántos escaños creen que van a lograr en la próxima Asamblea Nacional? Porque siempre se busca tener un bloque fuerte para poder trabajar e impulsar las propuestas. Es una campaña bastante corta, es una campaña en la que los medios de comunicación juegan un papel importante, en que las redes sociales nos van a permitir poder llegar con esta propuesta de trabajo, y estoy seguro que vamos a tener un buen resultado por nuestro plan de trabajo, por los cuadros que nos estamos presentando a la elección, y fundamentalmente porque Topic tiene una propuesta que es clarísima, que está vinculada a lo que el ciudadano quiere: un Ecuador sin miedo, con seguridad, un Ecuador que va a permitir que la seguridad sostenga plazas de trabajo y que se generen oportunidades de nuevas plazas de trabajo. Nosotros aspiramos a un bloque legislativo un poco superior al que hemos tenido. La última vez llegamos con 19, nosotros esperamos no solo mantener ese número, sino superarlo. Nos hemos preocupado de presentar candidaturas en todo el Ecuador y también en las jurisdicciones del exterior, y Luisa, y estamos trabajando sin descanso en hacer conocer, aprovechar cada espacio y comentar acerca de nuestro plan de trabajo. Perfecto. Bolito, quizás algo. Más que una pregunta, es una reflexión. Sí, porque señor. El tema, Vicente, es que este país se ha convertido en materia política en caníbal. Hay un canibalismo impresionante, y la pregunta de Luisa me parece bastante importante, independientemente de quién sea presidente. Ojalá, haya algún tipo de entendimiento entre partidos y movimientos, porque lo que vivimos en estos momentos en el Ecuador es una crisis en todo sentido. Y tal vez algunos no tengan noción de lo que, si no nos unimos, cómo podríamos enfrentar. No solo el tema de la seguridad. Hablaste tú del fenómeno del niño, que me parece loable y valedero en estos momentos. Pero te digo, más allá de eso, Vicente, me preocupa el tema de seguridad y empleo. Es apenas un año, 4 o 6 meses, y tú. 4 meses. Pero sí. si nos enfocamos en 2 o 3 temas máximos, sería lo ideal. Pero no escuchar un abanico de propuestas. No lo digo por ustedes, hablo en general. Un abanico de propuestas sabiendo que el tiempo es corto. Enrique, yo coincido absolutamente contigo y la propuesta es clara. En 14 meses se puede hacer mucho por la seguridad,
se puede hacer mucho por el trabajo, se puede hacer mucho por el seguimiento y rendición de cuentas a quienes son los encargados de ejecutar el plan de trabajo. No hay tiempo para perder y tenemos que aprender. En este momento o trabajamos en función del país o vamos a tocar fondo, porque no podemos permitir que el miedo nos gane, no podemos permitir que la inseguridad esté haciendo lo que está haciendo, que es cerrar negocios. Y por eso esta propuesta de trabajo, y estamos absolutamente seguros que con Jan Topic lo vamos a lograr. Mi querido Vicente, muchísimas gracias. A ustedes. Queda muy siempre. claro, muy real, y pues seguiremos conversando. Recién esto comienza, faltan casi 60 días para la elección, así que esperamos tenerte por aquí bastante y nos comentes que Luisa te preguntaba, y me pareció, aparte de todo lo que comentamos al principio, de quienes te acompañaban, todas las propuestas, ¿cómo está la gente? ¿Cómo están ustedes en relación? ¿Qué les dice la gente cuando caminan todavía? El territorio es importante para ver cómo está el territorio. Sin duda alguna. Y esto está empezando, ¿no? Ya hemos empezado a caminar, a tocar puertas, pero a escuchar. Y lo que escuchas, sin duda alguna, por un lado, es animadversión a la política. Y muchísimo miedo, muchísima preocupación, porque esa gente que inclusive sale en el día a día a buscársela en la calle, aún ganándoselo muy poco, regresa y le roban en el bus. Qué bestia. Entonces, qué cosa, y eso tiene que cambiar y nosotros estamos trabajando para eso. Gracias, Vicente Tallano. Pagamos corte comercial, regresamos. Fue Vicente Tallano Basantes, candidato asambleísta por el Partido Social Cristiano, y con Jan Topic como candidato presidencial a las listas de las listas 6, y él está en el distrito número 2 como primer candidato asambleísta por la provincia del Guayas. Vamos al corte y regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos.